Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales para todos ustedes. Un abrazo grande desde la ciudad de Bogotá. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y le den la alerta de la campanita para futuros estrenos. Y en esta oportunidad estamos con un gran amigo, trabajamos juntos, llevamos un tiempo conociéndonos. Es periodista, es literato venezolano, también experto en fotografía, en cámara. Bueno, se trata de nuestro buen amigo Octavio Sazo, a quien queremos hacerle un reconocimiento a su labor deportiva de tantos años, un hombre experimentado en diferentes deportes latinoamericanos, como el béisbol y el fútbol especialmente. Bueno, conocerá a otros que ya nos irá diciendo a través de la entrevista de cuáles se trata. Un abrazo para usted, mi querido Octavio, qué bueno tenerlo aquí en nuestro canal OZ Producciones, bienvenido. Otto, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder estar en tu canal, al que sigo, al que sé con el que trabajas muchísimo para llevarle a toda tu audiencia entrevistas de calidad con invitados, así que estoy muy contento de poder estar hoy compartiendo esta mañana contigo. Muy bien. Bueno, Octavio, de Venezuela, pero ¿de qué parte de Venezuela? ¿Y siempre ha vivido ahí o en otras partes del mundo? Bueno, yo nací en Caracas, en la capital de Venezuela, ya hace 46 años. Ahí me crié, ahí trabajé durante muchísimo tiempo, he tenido la posibilidad de hacer otras cosas en otros lugares, de poder extender mi vida a lugares como España, por ejemplo, como los Estados Unidos y ahora en Colombia ya los últimos 10 años. Pero la gran parte de mi vida, digamos, en el único lugar donde he estado residenciado de tal manera que no fuese Venezuela es Colombia. Lo otro ha sido situaciones pasajeras de la vida que me han llevado a estar un tiempo en Estados Unidos, un tiempo en España. Pero bueno, nací en Caracas, me crié en Caracas y gran parte de mi carrera y de mi vida profesional y de mi vida estudiantil está en esa ciudad, en la capital del país. Claro que sí. ¿Desde pequeño gustándole los deportes o qué actividades le gustaban, Octavio? No, desde pequeño. Yo, por cierto, lo conversaba en estos días, Otto, con gente amiga acá en la emisora, en Blue Radio, y les contaba que ahora es que es muy difícil que la gente pueda conseguir establecer un vínculo rápido con la profesión o con un gusto desde muy pequeño, ¿no? Hay gente que le cuesta muchísimo encontrar el camino de la vida o a dónde se quiere dirigir. Yo, por suerte, desde que tengo uso de razón, incluso me contaba mi mamá que desde los 6, 7 años estaba pendiente de un radio. Siempre tenía un radio en la mano, quería ser relator de fútbol, quería trabajar vinculado al fútbol y eso tiene que ver mucho con mi papá, con mi familia, incluso con el fútbol colombiano en algún momento, pero desde muy pequeño siempre quise ser periodista deportivo y por suerte hoy la vida me da la posibilidad de seguir ejerciendo eso, que para mí es una fortuna, ¿no? Claro que sí. En las escuelas hay actividades lúdicas, los profesores les ponen a uno tareas, o en la semana cultural, ¿usted le proponían hacer cosas estilo periodístico, radial? Siempre. Fíjate que yo me crié en un colegio, un colegio de españoles, de curas españoles, que por esa razón yo me dediqué al fútbol y me gustaba el fútbol porque más allá de que Venezuela es un país netamente beisbolero y que era el deporte, sobre todo en ese momento, hace 35 años era el deporte más popular del país, hoy tiene otras variedades, pero en ese momento era muy difícil no establecer una relación con el béisbol. Yo me dediqué al fútbol porque yo fui criado por esos curas españoles que eran vascos, también descendientes de diferentes clubes del fútbol español, incluso el Athletic Bilbao y el Barcelona visitaron mi colegio durante un tiempo en la década de los 50, de los 40, incluso dejaron el color de la camiseta del Barcelona a mi colegio y mi colegio terminó jugando con ese uniforme. Ese vínculo hizo que yo, digamos, rápidamente me vinculara con el fútbol, pero cuando yo era pequeño, ya yo sabía que mi talento no estaba en jugarlo como el resto de mis compañeros o incluso mis hermanos,
Y mientras mis compañeros jugábamos, mientras estábamos en el equipo de fútbol, yo me dedicaba a relatar los partidos. Y la verdad es que la pasábamos muy bien porque mientras todos jugaban, yo relataba desde afuera y eso era, digamos, el show del día. Y a partir de ahí, pues obviamente ya empecé a vincularme con el periodismo desde muy pequeño, con los periódicos estudiantiles, con las radios de los colegios y ya después hasta que me gradué en la universidad. Pero siempre estuve vinculado al periodismo deportivo. Muy bien. En esa parte de narración, la parte del léxico, ¿cómo la manejaba? Es decir, ¿a quién le aprendió? ¿A quiénes seguía? ¿Qué libros leía? ¿Cómo se instruía? Sí. La verdad es que, bueno, en esa época, como está claro, no teníamos la conexión a internet que tenemos hoy, ni tenemos la facilidad de poder ver televisión de cualquier lugar del mundo como hoy lo hacemos y somos unos privilegiados. En aquella época yo me devoraba literalmente, los periódicos y las revistas que mi papá me traía, que compraba del extranjero. En Caracas había un kiosco de revistas, para los que hoy nos están viendo y no tienen idea de eso, era un kiosco, un lugar donde se vendían revistas, periódicos, y se llamaba Kiosco del Sur, y eran donde vendían revistas y periódicos de Sudamérica, incluyendo Argentina y Colombia. Mi papá compraba una revista que era muy famosa en esa época, en los 80 y los 90, que se llama El Gráfico, una revista de fútbol argentino y de periodismo, que era de las más importantes de América Latina, y en esa época también estaba la revista del América de Cali, que el América tenía su propia revista en esa época y llegaba hasta allá. Entonces mi papá compraba esas cosas y yo me devoraba cada vez que tenía la posibilidad de leer, no solo la revista del América, los periódicos colombianos, digamos los periódicos argentinos y esta revista. Y a partir de ahí empezaba a investigar, a tener como la posibilidad de eso. Y después me encontré con la maravilla en esa época de tener un radio de onda corta, que mi papá, digamos, buscaba ahí las radios de Colombia, que eran las más cercanas, evidentemente, por frontera, y escuchaba los relatos de la época, de RCN, de Caracol Radio, y escuchaba los relatos de los partidos de fútbol, y evidentemente me enamoraba de eso. Escuchaba también, me acuerdo que tenía un compañero que estudiaba conmigo en el colegio, que su papá era argentino y me prestaba los cassettes de VHS que le mandaban desde Argentina con 15 días después de la jornada, con los relatos de los partidos de televisión, con algunos cassettes con relatos de radio, y yo iba guardando eso y tenía una colección. Yo tenía 14, 15 años, mientras todos mis amigos tenían muñecos y pelotas de fútbol. Yo lo que tenía era cassette de VHS, de Betamax y cassette de radio para escuchar los relatos de Víctor Hugo Morales y de los narradores colombianos de la época, con lo que me aficionaba. Y escribía todo. Vivía con un cuaderno en la mano, escribiendo las alineaciones y me hacía mis propios programas en la cabeza. La verdad que yo era un caso extraño para mi edad, pero bueno, estaba vinculado con eso. Claro que sí. ¿Relatores conocidos de Colombia? ¿Recuerda algunos nombres y que lo hayan impactado a usted precisamente por su estilo de narrar? Sí, bueno, el Tato Sanín, que todavía está, lo escuché muchísimo. ¿Cómo se llamaba el relator del 5-0? El relator ahora se me va el nombre. ¿De qué cadena radial? El relator colombiano del partido de Italia-Alemania, el famoso relator colombiano que murió. ¿A William Vinasco? Bueno, William Vinasco, por supuesto, y ¿Edgar Perea? Edgar Perea, por supuesto. Edgar Perea, William Vinasco, el Tato Sanín, ya después, obviamente, César Augusto Londoño, escuchaba mucho eso. Obviamente Javier Hernández Bonet cuando tenía bigotes, sí. Pero digamos mi vínculo principal era con Perea, al que también después escuchaba relatando béisbol, y con William Vinasco, al que después conocí acá en Colombia. Pero los escuchaba mucho, me llamaba mucho la atención la forma del relato, porque en Venezuela el relato de fútbol solo en la región de San Cristóbal, que era la frontera con Colombia, era parecido al de acá. De resto el relato era muy diferente y a mí me llamaba mucho la atención. También después, con el tiempo, ya cuando empecé a trabajar, me llamaba mucho la atención. Ahora se me olvidan los nombres. Del relator paisa, que narraba los partidos de Nacional. ¿Munera Isman? Munera Isman. Fernando Munera Isman. Me impactó muchísimo, sobre todo una experiencia que tuve con él en la Copa América de Perú en 2004. Sí.
en la que nosotros, la Copa América, en ese momento se jugaban 2 partidos en la misma sede, entonces jugaba Colombia primero o Venezuela primero y después nosotros nos quedábamos viendo el otro partido y yo me sentaba al lado de la cabina de él para escucharlo y luego lo vi en Medellín y me llamaba mucho la atención cómo hacía que el público se levantara, cómo todo el público estaba escuchando la radio a pesar de estar en el estadio y él tenía la fortaleza de pedirle al público que levantara las banderas y la gente levantaba las banderas y eso me llamaba muchísimo la atención y crecí escuchándolos a ellos y obviamente un vínculo sentimental. No, Otto no tenía ni idea que la vida me iba a traer a vivir a Colombia después de todo eso, pero bueno, obviamente yo siento que somos prácticamente el mismo país y por eso para mí es un vínculo muy, muy familiar. Claro que sí. Bueno, aparte del fútbol, que lo ha seguido pues de cerca, ¿qué otros deportes domina y cómo se ligó a ellos? Como Venezuela tenía un vínculo muy cercano con los Estados Unidos por ser el país más al norte de Sudamérica, al contrario del resto de los países, nosotros consumíamos muchas cosas de Estados Unidos. Entonces, el béisbol, por supuesto, yo nací alrededor del béisbol, soy muy aficionado al béisbol, el baloncesto también, tengo vínculos con deportes americanos que quizás no se consumen mucho de este lado del mundo, porque además los viví desde pequeños, porque además después, al estar en Estados Unidos un tiempo, también los consumí, como por ejemplo cosas muy extrañas para nosotros como el hockey sobre hielo, con el que tengo una vinculación también afectiva y sentimental desde muy pequeños porque en mi casa no había televisión en ese momento y el edificio donde nosotros vivíamos tenía una parabólica, una antena parabólica y esa antena parabólica nos permitía ver 3 canales nada más en aquella época, más allá de los canales de aire de Venezuela y esos 3 canales, uno era Galavisión, que era el canal mexicano, y el otro era ESPN, pero el estadounidense, el ESPN en inglés totalmente. Y ese ESPN en esa época pasaba muchísimo hockey sobre hielo y a mí me llamaba mucho la atención ver cómo esos atletas corrían y se pegaban a altísimas velocidades en una pista de hielo sin caerse. Sí. Y eso para un niño de 10 años era muy llamativo. Pero, digamos, más allá de que el fútbol está en mis venas y es que está en mi familia, porque todos estamos ligados al fútbol hoy en día, el béisbol, el baloncesto son los deportes que más sigo junto a este deporte que me llama mucho la atención, que es el hockey, por más de que no se juegue en este lado del mundo. Claro que sí. Es Octavio Sazo, nuestro buen amigo, buen compañero. Ya continuaremos con él, estaremos hablando de su vinculación a los medios de comunicación en Venezuela y cómo ha logrado estar precisamente en forma intelectual con estos deportes que él nos cuenta. A qué mundiales ha asistido, Juegos Olímpicos y bueno, anécdotas que de repente le hayan pasado en su vida periodística. Ya continuamos aquí en el canal OZ Producciones. Visite www.youtube.com/Otoniel Zapata y entérese de la vida musical de nuestros grandes artistas. OZ Producciones, entrevistas a los talentos latinos. Música latina en su máximo nivel en una emisora. La Superior Estéreo. Perfecta para ti.